Hola compañeros, compañeras, ¿cómo están? Se cumple un nuevo aniversario de la masacre del 16 de junio de 1955, el aniversario número 65 en este junio de 2020. Y como el tema ha circulado bastante en estos días, en las redes sociales, han habido hashtags de bombardeo a Plaza de Mayo que han sido tendencia. La propia televisión pública ha estrenado un documental el domingo previo en un horario central. Me gustaría hacer algún tipo de reflexiones al respecto de lo que pasó por aquellos días y de cómo fueron narrados los hechos a posteriori. En principio siempre tenemos que tener presente la dimensión que esto tuvo, ¿sí? Un jueves en día laboral, al mediodía, sobre la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y alrededores, se descargaron bombas y metrallas sobre la población civil. Buenos Aires era por ese entonces una ciudad abierta, no había habido declaración de guerra previa ni mucho menos, y encima había circulado que ese día iba a haber algún tipo de desagravio hacia la bandera en los días previos al golpe, en las procesiones de Corpus Christi que venían aglutinando a la oposición política a Perón. Había habido una trifulca, se había prendido fuego una bandera argentina y entonces estaba previsto que ese día los aviones hicieran un desagravio. Entonces cuando empezaron a sonar los motores, sospecho que los transeúntes al mirar para arriba habrán esperado ver algún tipo de imagen visual por parte de los aviones y lo que se recibió fueron más de 14 toneladas de bombas. Esto siempre me gusta tenerlo presente y recordarlo, porque era un día laborable, porque la gente al mediodía sale a almorzar, va a hacer algún trámite. Digo, la ciudad de Buenos Aires en esos momentos era un día como cualquier otro, lleno de actividad, y la oposición política a Perón llegó a tirar bombas y metrallas sobre la población civil para forzar la renuncia, o al menos, como se decía en ese momento, para matar a Perón. Cuando Perón estaba en el exilio, si no me equivoco, en el año 57, publicó Del poder al exilio, cómo y quiénes me derrocaron. Y ahí cuenta los hechos, comienza diciendo en el primer párrafo: el golpe de Estado que ha derribado a mi gobierno, elegido con una mayoría de votos aplastante, después de elecciones claras y libres, no ha estado inspirado en sentimientos nacionales, pero sí financiado por fuerzas que se agitan dentro y fuera de la Argentina. Se trata de una verdadera traición consumada en perjuicio del pueblo y, como todas las traiciones, también esta ha sido comprada con dinero. No existen 100 acciones de ese género sostenidas o motivadas por ideales. Un poco más adelante continúa Perón. Entre una revolución y la otra, la que finalmente triunfa a partir del 16 de septiembre de 1955, se produjeron muchos hechos extraños. La rebelión tomó cuerpo gradualmente, pero siempre dentro de un ámbito restringido y bien definido. Fue un pronunciamiento en el que participaron unas pocas fuerzas de tierra, porque muchas reparticiones, arrastradas a la lucha por sus oficiales, después de la primera escaramuza, guardaron sus armas y se negaron a combatir. Continúa más adelante Perón. La mañana del 16 de junio me levanté como de costumbre a las 5. Contrariamente a mi costumbre, no hice la acostumbrada media hora de esgrima. A las 6 marchaba en automóvil hacia la Casa Rosada. Llevaba a mi lado al mayor Máximo Renner, que ahora está preso. Lucero, el ministro de Guerra, me esperaba en la antesala de mi despacho. Estaba solo, los otros visitantes habían sido trasladados a una salita contigua. Hablamos de la situación. Durante la noche he tenido algunos motivos de alarma, pero ninguno me pareció lo suficientemente importante como para tomar medidas de emergencia. Las tropas están en sus cuarteles listas para detener cualquier movimiento. Su moral es óptima. Un poco más adelante. Agradecí a Lucero y le aseguré que más tarde iría a reunirme con él. Después del ministro de Ejército, entró en mi despacho el embajador de los Estados Unidos, señor Nuffer, el cual conversó conmigo hasta cerca de las 8. El bombardeo de la Casa Rosada comenzó aproximadamente a las 12:45, justamente cuando la gente llenaba el centro y la Plaza de Mayo. Fue totalmente imprevisto. Cuando aparecieron las primeras máquinas,
La gente calzó la mirada hacia el cielo con curiosidad. Creían que se trataba solo de un desfile programado en desagravio a la bandera quemada durante los sucesos 10 días atrás. Bombas y ráfagas de metralla llovieron sobre el corazón de Buenos Aires, atónita y desarmada. El único objetivo de los rebeldes era mi persona. Querían terminar conmigo y para eliminar a un hombre no vacilaron en matar a 500. Entonces, como en la actualidad, su objetivo final era suprimir a Perón para eliminarlo de la lucha y tener así la partida ganada. Habían elegido para ello la vía más difícil, pero la menos peligrosa. Durante los 10 años que estuve en el gobierno, hubiera bastado un solo hombre decidido para hacerme morir. Hablaba en público, participaba en ceremonias. Cada mañana salía de mi casa sin escolta, guiando yo mismo mi automóvil hacia la Casa Rosada. Muchas veces mi coche marchaba apareado con otros, me saludaban y yo respondía al saludo. Bien, en estos 65 años, los hechos sobre el bombardeo y masacre del 16 de junio no siempre circularon de igual manera y por eso sorprende para bien cuando en algunos aniversarios circula tanto. Podríamos decir a grandes rasgos que por distintos motivos, ¿sí? El primero es que en septiembre finalmente triunfa el golpe de Estado y Perón se exilia y durante 18 años se ve imposibilitado de participar en la política argentina. Con el gobierno de facto se publica, por ejemplo, el decreto 4161 que prohibía nombrar a Perón, a su esposa, a sus parientes, justicialista, marchita, una serie de términos que estaban directamente prohibidos y se penaba con cárcel. Sin embargo, hacia el año 2005 se da lo que un colega y amigo, Fernando Bulgiani, llama un contexto favorecedor. Hacia el año 2005 diversos motivos hicieron que el tema del bombardeo empezara a ser nombrado de otra manera. Por un lado tenemos dos trabajos pioneros que fueron investigaciones académicas, periodísticas, historiográficas, que están dedicados completamente a los hechos del 16 de junio. Me estoy refiriendo al trabajo de Gonzalo Leónidas Chávez, La masacre de Plaza de Mayo del año 2005, y al de Daniel Sichero, Bombas sobre Buenos Aires. Son dos trabajos que están dedicados íntegramente a reconstruir los sucesos de ese día, los listados de muertos, el accionar de las Fuerzas Armadas, y la verdad que son, como señalaba, pioneros en ese sentido, porque más allá de en los libros de historia, en el marco de una serie mayor, no se había publicado libros al respecto. Luego, en el año 2007, la Universidad Nacional de la Luz publica Grafías del 55, compilado por Juan Besse y Alejandro Caguabata, dedicado no exclusivamente al bombardeo a Plaza de Mayo, sino al golpe de Estado de 1955 y a una serie de fenómenos. Entonces, en este contexto favorecedor, como dice Bulgiani, me gustaría listar algunos, sin pretensión de exhaustividad, pero para que los tengamos presentes. En el año 2005, el presidente Néstor Kirchner pide perdón a las víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo. Había hecho lo mismo el año anterior, en ocasión de asumir como presidente, pidiendo perdón como jefe de Estado a las víctimas del terrorismo. Y entonces hace lo propio con las víctimas del bombardeo. Y es interesante porque explícitamente el presidente Kirchner dice que hace ese pedido de perdón como jefe de Estado. Es decir, el Estado Nacional empieza a meterse en las políticas de memoria, seguramente traccionado por las políticas de memoria en función de los años 70, empieza a participar en la disputa por las políticas de la memoria en torno a la masacre de 1955. En el trabajo de Gonzalo Chávez, por ejemplo, hay un exhaustivo esfuerzo por reconstruir el listado de muertos, ¿sí?
a partir de recortes periodísticos, de informes de los hospitales, de las morgues. Hay otro hito que me gustaría resaltar, que es en el año 2009, durante el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, se publica la primera investigación histórica producida por el Estado Nacional. Se titula Bombardeo el 16 de junio de 1955. Estuvo a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, que por ese entonces tenía Eduardo Luis Duhalde. Y esto me parece destacable porque es la primera vez que una investigación histórica producida por el Estado Nacional determina un número de muertos, que la verdad es que hay un pie de página en ese listado que me parece que podemos resaltar. Se hace un listado en función de las distintas informaciones oficiales y se concluye con un número de muertos que han podido ser identificados, 308, y sin embargo al año siguiente se actualiza, si no me equivoco, con el número 309, y sin embargo hay un pie de página que dice: este listado está actualizado a marzo de 2010. Más allá de estas cifras, hay un número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse como consecuencia de las mutilaciones y la carbonización causadas por las deflagraciones. Es decir, se pudieron reconstruir 309 muertos, pero un montón de fragmentos de cuerpos no pudieron ser identificados. Sin embargo, es importante porque el Estado Nacional se hace cargo y publica un análisis pormenorizado de los hechos. Después, en esta serie, estoy por estos días dando clases de metodología de la investigación con mis alumnos de la Universidad de Lanús, y estamos viendo la noción de Bourdieu de obstáculo epistemológico, y siempre me gusta mostrar a modo de ejemplo cómo es que los hechos del golpe de Estado de 1955 y del bombardeo de Plaza de Mayo han sido contados de una manera, seguramente muchas veces interesada, pero otras no tanto. Y vemos algunos de los obstáculos epistemológicos, a decir de Bourdieu, respecto del bombardeo. Digo, en los libros de historia, en las crónicas periodísticas, siempre vemos justificaciones a este accionar de la Fuerza Aérea. Se habla generalmente de la caída de Perón, aún a veces en los trabajos historiográficos propios, podríamos decir, del campo nacional, popular, democrático. Hoy se sigue hablando de la caída de Perón como si se hubiese tropezado. Se habla de que era un tirano. En los principales diarios de la ciudad de Buenos Aires todavía se habla de razones, causas respecto del bombardeo a Plaza de Mayo. Y me parece que es importante tener en cuenta, Juan Bese suele decir que lo que se constituye es una especie de prefiguración arcaica de una teoría de los dos demonios, ¿sí? En función de equiparar el accionar de la Fuerza Aérea respecto de algunos de los hechos del gobierno de Perón, y ahí se listan el enfrentamiento con la Iglesia Católica, determinado tipo de prácticas del propio Perón, digamos. Es interesante tener en cuenta qué se nombra, cómo se nombra, porque a veces mismo incluso la noción de bombardeo oculta la noción de masacre, ¿sí? Digamos, la palabra bombardeo no necesariamente dice que quienes fueron bombardeados fueron las personas que ese día estaban circulando por el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y para no hacer más largo esto, me gustaría traer 2 o 3 pastillitas. En el discurso de conmemoración del 16 de junio del año 2009,
Cristina Fernández de Kirchner termina anunciando que va a enviar un proyecto de ley al Congreso para tratar el tema de las retenciones móviles, eso que se había configurado a partir de la resolución 125. Fue en esa coyuntura que fue en el contexto de conmemorar los hechos del 16 de junio que la presidenta de la Nación termina, en función de la presión social que había por aquellos días, decidiendo enviar el proyecto de ley al Congreso. La historia es conocida por todos. También es interesante que en el año 2008 el juez Bonadío se había pronunciado por escrito respecto de que los hechos del 16 de junio no constituían un delito de lesa humanidad. Y por suerte, en el año 2009, a partir de la ley 26.564, se incluye a las víctimas y a los familiares de víctimas en los mismos beneficios de las leyes 24.043 del 91 y 24.411 del 94 respecto de las personas puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y de las personas desaparecidas o encerradas en centros clandestinos de detención. La ley 26.564 de alguna manera inscribe también a las víctimas y a los familiares de víctimas de la masacre en los beneficios de las leyes respecto del terror de los 70. Y bueno, también me gustaría destacar, en el año 2008 la artista Nora Patrix crea una obra en homenaje a las víctimas y se emplaza en la parte trasera de la Casa de Gobierno, en el patio, un monumento que está formado por troncos de palmera y en la punta una serie de imágenes respecto de las víctimas. Y luego, bueno, en el año 2010 los festejos del Bicentenario, ¿sí? Esa fiesta popular en la cual también las imágenes del 55 circularon, hubo una proyección y un mapping sobre el Cabildo, y el 55 fue contado en una serie histórica respecto de los 200 años de existencia argentina. En el año 2011 se pone también en la parte trasera, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, una placa en homenaje a los granaderos de la promoción número 34, que ese día, 16 de junio, defendieron la Casa Rosada, y una serie de hitos en esto que supone visibilizar de alguna otra manera el 16 de junio. Con un equipo de investigadores que también está a cargo de Juan Bese y de María Graciela Rodríguez. Son dos equipos que en aquel momento existían en la Universidad Nacional de Lanús y en la Universidad Nacional de San Martín. Para el año 2016 publicamos el 16 de junio de 1955, Bombardeo y Masacre, Imágenes, Memorias y Silencios. Y me parece que es necesario destacar que este libro es el primero que fue íntegramente financiado por dos universidades nacionales, que está dedicado completamente a los hechos del 16 de junio, y este no es un dato menor. Por último, para no hacer más largo esto, me gustaría condenar una vez más la violencia en nuestro país. Nunca está de más, sobre todo por cómo circuló en estos días, al menos en las redes sociales, la cuestión de si fue o no fue bombardeo. Hubo exministros diciendo que el del 55 fue su golpe favorito, hubo diputados reivindicando los hechos, culpabilizando una vez más a Perón, así que siempre es bueno condenar la violencia política y resaltar el papel del Estado en las políticas de memoria, ¿sí? En otros momentos esto no estaba tan así, y bueno, quizás en una siguiente entrega podamos pensar un poquito más esto de qué son las políticas de memoria. Compañeros, compañeras, muchas gracias. Un saludo grande.